Hola, buenos días. Soy Antonio Acedo, soy profesor de la Universidad de Sevilla, miembro del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación de la Universidad de Sevilla. Voy a, en primer lugar, agradecer al comité de evaluador de haber aceptado mi ponencia, y mi ponencia va a versar sobre inteligencia artificial generativa y ciudadanía crítica. Voy a alfabetización mediática desde la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento. El, en principio, como para situar un poco el contexto en el que se desarrolla mi ponencia y mi investigación, pues hay que hablar de la transformación del espacio público digital y cómo la ha modificado la inteligencia artificial generativa, que ha reconfigurado profundamente los ecosistemas comunicativos contemporáneos. Y esta transformación plantea pues desafíos éticos, legales y educativos que afectan a la estructura misma del espacio público digital. Y lo que pretendo con esta investigación, esta ponencia, es analizar la interacción entre la inteligencia artificial generativa y la formación de una ciudadanía crítica, utilizando como marco teórico la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento. Y vamos a explorar un poco cómo la inteligencia artificial redefine el espacio público digital y cómo podemos desarrollar ciertas habilidades desde la teoría que hemos desarrollado desde mi grupo de investigación. Primero, ¿qué es la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento? Es una teoría desarrollada por el catedrático Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático en literatura y comunicación del grupo de investigación en teoría y tecnología de la comunicación. Y como marco esencial, en este caso yo lo aplico a la alfabetización mediática, que es mi línea de investigación, y permite abordar un poco la era de crítica y de desafíos que plantea la inteligencia artificial, ¿no? Por un lado hay que hablar como tiene tres grandes pilares, ¿no? O al menos que yo los he desglosado de esta manera para intentar abordar la crisis y el planteamiento. Sería por un lado el emplazamiento y tener la conciencia del contexto en el que vivimos, aquí, ahora, cuerpo y cultura específicos. Esto implica reconocer sesgos culturales al interactuar en unos contenidos generados por la inteligencia artificial. Un estudiante analiza, por ejemplo, su perspectiva cultural influye en la interpretación de las noticias creadas por la inteligencia artificial. Es decir, ese emplazamiento, esa conciencia del lugar en el que estamos es fundamental para intentar tomar cierta distancia, que sería el desplazamiento a la distancia crítica. El desplazamiento es la capacidad de ejercer una toma de distancia crítica para cuestionar y analizar rigurosamente la información generada. Ejemplo, por ejemplo, de atención de deepfakes o textos producidos por grandes modelos de lenguaje que simulan ser humanos, ¿no? Y esto nos permite hacer una articulación, una síntesis contextual, la articulación de esta síntesis dinámica pues entre emplazamiento, comprensión textual, contextual y el desplazamiento crítica distanciada, pues puede permitir que un ciudadano integre el conocimiento sobre la polarización política y con la capacidad de identificar los distintos problemas. Las fases teóricas que tiene la teopraxis del emplazamiento-desplazamiento son la triple deixis, como he dicho, reconocer el aquí, ahora y yo del sujeto frente a la información. Cada individuo procesa la inteligencia artificial desde su contexto, su tiempo y sus perspectivas, que son únicos. Una relatividad dialógica, la verdad es intersubjetiva y se construye en el diálogo. Fomenta el contraste de perspectivas sobre los contenidos generados por IA y lejos de que existan verdades absolutas. Y después el concepto de razón poética, de integrar la intuición y la creatividad en el análisis crítico, permite también explorar pues, dimensiones estéticas y emocionales de la inteligencia artificial. Los fundamentos complementarios sería la teoría de la complejidad de Edgar Morin, que subraya la interdependencia de los fenómenos y la multidimensionalidad de la realidad y las necesidades de un pensamiento que integre la incertidumbre. Y después la consiliencia del conocimiento de Wilson, que aboga por la unificación de diversas disciplinas para construir una comprensión más profunda y coherente del mundo y los desafíos tecnológicos. Los objetivos de esta investigación o este análisis crítico es los desafíos legales y éticos que plantea la inteligencia artificial, en la situación de desinformación algorítmica, examinar el papel de la desinformación, los sesgos como fenómenos que requieren comprensión y distanciamientos críticos simultáneos, el potencial educativo, estudiar el potencial de la AI con la verificación y la gestión documental y el aprendizaje personalizado,
desde una perspectiva ética y después intentar crear un modelo de alfabetización, proponer un modelo basado en la TEC que integre las dinámicas técnicas y críticas para fomentar la alfabetización mediática e informacional. La metodología de investigación utilizada es un análisis documental de las leyes europeas, reciente ley publicada de inteligencia artificial, las normativas de protección de datos, las directrices éticas e institucionales y después una bibliografía académica especializada. Y después, fundamentalmente, estudios de casos de desinformación ambiental y política, proyectos de verificación automatizado y herramientas de análisis lingüístico y modelos y esto con cualitativos que se desarrollan a través de entrevistas estructuradas a docentes e investigadores, expertos en ética y tecnología, profesionales del fact-checking o especialistas en educomunicación. Esta investigación combina estos enfoques siguiendo los métodos cualitativos exploratorios coherentes con la naturaleza dialógica definimos desde la TED, desde la teoría del emplazamiento y desplazamiento, como la inteligencia artificial como un emplazamiento tecnocultural. Insiste en que la TED, en que todo proceso educativo debe partir de un reconocimiento del emplazamiento. El sujeto está situado en un ecosistema marcado por la digitalización acelerada, la convergencia mediática, la hiperproducción algorítmica, el tsunami tecnológico, como ha llamado Pérez Tornero. La inteligencia artificial generativa constituye un emplazamiento tecnocultural que afecta a la percepción de la realidad, al modo en el que se crean los discursos públicos y la forma de circular el conocimiento. Para comprender la complejidad, siguiendo las ideas de Edgar Morin, la alfabetización mediática basada en la TED no reduce la IA a un fenómeno instrumental, sino analiza una estructura compleja, ¿no? De saberes diversos, de una representación parcial, reconocer que toda representación es situada y limitada, que hay límites epistemológicos, enfoque educativo que ayuda a reconocer esos límites y acceso mediado, asumir que nuestro acceso al mundo es siempre aproximado y no completo. El concepto de desplazamiento crítico sirve para abordar la ética, el sesgo y la desinformación algorítmica. El desplazamiento crítico es un cambio epistemológico para reevaluar nuestra interacción con la información en la era algorítmica, desafiando estructuras que generan representaciones sesgadas o engañosas de la IA, ¿no? Los sesgos algorítmicos por datos no representativos y la desinformación generada por IA, como las deepfakes, manipulan la percepción, erosión de la confianza. Para un desplazamiento crítico se proponen siguientes estrategias clave: contenidos generados por IA, verificación multimodal, validar la autenticidad de contenidos, análisis de motivación e intencionalidad, cuestionar los propósitos de la información y diversificación de fuentes, consumir información de múltiples fuentes. El desafío de la desinformación algorítmica, la IA generativa intensifica ese fenómeno de desinformación al multiplicar la producción de contenidos verosímiles pero falsos o manipulados. Desde la TED este fenómeno exige un movimiento de desplazamiento crítico, detectar los sesgos, el primer lugar, identificar esos sesgos incorporados, comprender las lógicas, entender las lógicas de entrenamiento de los modelos de la IA y problematizar los usos, cuestionar el uso político, comercial o ideológico de la tecnología, es decir, plantearlo. El pilar fundamental del que ya hemos situado la TED es la relatividad intersubjetiva. La TED rechaza tanto el dogmatismo objetivista como el relativismo absoluto, defendiendo la relatividad intersubjetiva que permite evaluar críticamente sin perder el horizonte ético. Este enfoque es especialmente pertinente ante los riesgos derivados de las verdades, entre comillas, algorítmicas, aparentes o automatizadas, que pueden presentarse como objetivas cuando en realidad incorporan sesgos y limitaciones. ¿Qué oportunidades pedagógicas planteamos desde la TED que tiene la IA? Pues análisis de patrones masivos, patrones discursivos para la investigación educativa, la verificación, la utilización de la inteligencia artificial para herramientas de verificación y rastreo documental automatizado, el aprendizaje personalizado, asistentes para el aprendizaje adaptando a cada estudiante y la creatividad multimodal. La inteligencia artificial puede ayudar y puede potenciar entornos creativos para la expresión de múltiples formatos, como los transmedia, que por ejemplo lo hemos utilizado en algunos proyectos.
ética del cuidado y el uso de la IA, ¿no? Desde la TED subrayamos que estas herramientas deben usarse desde una ética del cuidado, la inteligencia artificial, la tecnología en general, pero sobre todo la inteligencia, pues este cambio de paradigma hay que fundamentar esa ética del cuidado con la supervisión humana significativa, criterios de pluralidad y conciencia de los límites de la tecnología. El humano siempre tiene que estar presente en el uso de la herramienta. Esa supervisión humana, mantener el control y responsabilidad en las decisiones críticas, la pluralidad de criterios, que no exista homogeneizar el relato lingüístico y literario, incorporar múltiples perspectivas y voces en el diseño y el uso, y la conciencia de límites, reconocer las limitaciones técnicas y éticas de la automatización. El modelo de la teoría del emplazamiento y desplazamiento para la alfabetización mediática se estructura en tres ejes fundamentales. El primero, que es un eje técnico-cultural, el emplazamiento, comprender el funcionamiento, cómo funcionan los modelos IA generativas, procesos de entrenamiento y aprendizaje automatizados, sesgos que pueden reproducir los sistemas, dinámicas económicas que sostienen las tecnologías, configuración de la experiencia comunicativa. Este eje permite a los ciudadanos comprender la IA desde dentro, reconociendo su naturaleza técnica y cultural simultáneamente, ¿no? El siguiente eje sería el eje crítico-ético, el desplazamiento, evaluar la fiabilidad, desarrollar criterios para evaluar la fiabilidad de la información generada por la IA, cuestionar los sesgos, detectar y problematizar sesgos incorporados en los modelos, identificar las lógicas de poder, reconocer las estructuras de poder detrás de los sistemas algorítmicos y del uso de la inteligencia artificial, y reconocer la dimensión política, comprender los efectos sociales y políticos del uso de la inteligencia artificial. Y el tercer eje sería el eje creativo-poético, de acción, el componente poético de la TEC promueve la creatividad, la imaginación y la construcción de mundos posibles a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué no? Creatividad responsable, crear contenidos con inteligencia artificial desde la responsabilidad ética y social. Eso nos permite la expresividad, desarrollar capacidades expresivas en múltiples lenguajes y formatos y crear mundos posibles, imaginar y construir mundos futuros alternativas mediante la tecnología, mundos mejores, evidentemente, ¿no? Las líneas educativas centrales en esos resultados es la que ha permitido el uso de la tecnología, la teoría del emplazamiento-desplazamiento, el uso de la inteligencia artificial en proyectos educativos de alfabetización mediática, la conversión tecnocultural de los alumnos implicados, integrar en el currículum conceptos sobre el entrenamiento y modelos de gobernanza algorítmica, derechos digitales y riesgos, fomentar el pensamiento crítico y la ética, incluir la formación explícita de sesgos y transparencia dentro de esa formación de alfabetización mediática e informacional, fomentar las habilidades de verificación, incorporar herramientas de análisis discursivo, rastreo de fuentes, detención de desinformación y análisis comparado, y después el uso de una creatividad responsable, promover la producción de contenidos de inteligencia artificial desarrollados a través de agencias comunicativas y el pensamiento crítico y para conseguir proyectos creativos transmedias, por ejemplo, como venimos repitiendo. Esta doble dinámica de la teoría del emplazamiento aplicada a la IA, pues hay un emplazamiento que nos permita analizar y ser críticos con ese uso de los algoritmos y ese uso que nos permite estar desplazados, ese desplazamiento crítico del que hemos hablado y nos permite hacer una mayor gobernanza, un mayor control del uso de la tecnología y de la inteligencia artificial a los seres humanos para intentar eso, pues, habitar un mundo un poco mejor. Ambos movimientos son simultáneos y complementarios. Primero comprender la IA desde dentro del emplazamiento, después críticamente desde el desplazamiento, ¿no? Para ir terminando, desde la T definimos la IA como un entorno multidimensional, no se puede analizar, es un entorno sociotécnico complejo y abordarla desde una doble dinámica, comprender esas dimensiones claves, ¿no? La de los datos, que son fundamentales, datos masivos, el uso que entre la inteligencia artificial, las plataformas, las distintas infraestructuras digitales que la utilizan, los algoritmos que hoy ya hemos dicho que pueden generar sesgos, la identidad, la construcción del yo, la suplantación del yo a través del deepfake, la privacidad, eso, herramientas que tenemos que tener en cuenta, el lenguaje, el uso del lenguaje, homogeneización o discriminación lingüística, hay que tenerlo en cuenta, y la gobernanza.
se refiere a la regulación y el control democrático de la IA. Son fundamentales, ¿no? Y para terminar, unas rápidas conclusiones de la teopraxis del emplazamiento, que hay que comprender el ámbito tecnocultural en el que se desarrolla, hay que hacer una reflexión crítica continuamente y hay que utilizar esa creatividad ética en el uso de la inteligencia artificial, porque nos va a permitir pues, hacer una participación mucho más democrática. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención. Atenderé a las preguntas en el foro del Congreso o aquí en mi correo electrónico. Muchas gracias.